Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor en este precioso día, hermano, martes, ¿ya? Vaya un abrazo con mucho cariño a cada uno de ustedes y esperamos, hermanos, tener un tiempo de mucha bendición espiritual en este día martes 2 de mayo. Quien les saluda es su servidor, el hermano Richard Riquelme González, y los saluda en nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Ya tenemos casi las 4 minutos y damos comienzo a este tiempo de tremenda bendición espiritual. Así que el Señor nos bendiga en este día. Esperemos, hermano, el poder ser bendecidos en este tiempo de mucha bendición. Amén. En el día de hoy, si el Señor lo permite, hermano, vamos a estar un poquito hablando acerca de la realidad del castigo eterno, ya acerca de la realidad del infierno, ya. Esto es una temática, hermano, no muy abordada, no muy, hermano, expuesta, porque si hay una doctrina, hermano, que digamos, de la cual es difícil hablar y que uno como predicador, incluso, hermano, le faltan las palabras para poder exponer de la mejor manera, es hablar acerca del infierno eterno, ¿ya? Pero hay que hablarlo porque está en la Escritura, porque, hermano, muchas veces influidos por un humanismo, influidos también por posiciones heréticas, hay personas que tratan de combatir, esa doctrina, esa enseñanza, con, por ejemplo, preguntas retóricas, como por ejemplo las que plantean los testigos de Jehová, que dicen, ¿acaso un Dios amoroso puede enviar a alguien al infierno? Entonces hay gente que se toma de esas preguntas y para evitar el reflexionar en que existe ese lugar terrible, llegan a la conclusión y dicen, no, en realidad no existe el infierno, pero llegan a pensar aquello porque no quieren realmente asumir que van a ir personas a ese lugar, ¿ya? Es un lugar, hermano, que existe, que es real, y que si usted estudia la Biblia, si usted estudia la palabra de Dios, usted se dará cuenta, hermano, que el que habló más acerca de esta doctrina del infierno eterno fue precisamente Cristo, y es el Nuevo Testamento el que establece esta doctrina, ¿ya? Y hoy mismo, hermano, hay personas que están en el infierno eterno, se encuentran allí, residen allí, hermano, y están sufriendo en alma y en espíritu, ¿ya? Hay muchas personas que tratando de encontrar alguna alternativa al infierno, han llegado a postular, hermano, de que en realidad la gente no va a ir al infierno, sino que según ellos la gente se va, digamos, los pecadores, ¿ya? Ellos llegan a sostener que los pecadores finalmente se van a aniquilar, ¿ya? Ellos creen que ese será el castigo para los que rechacen a Cristo en su vida, y para los que, hermano, no vivan para Dios. Ellos dicen, no, para esas personas que viven lejos de Dios y que rechazaron a Cristo, que murieron en pecado, ellos dicen, el castigo que les espera es la aniquilación. Pero esa, hermano, no es una postura bíblica, no es una postura evangélica, sino que la han sostenido, hermano, los heréticos, los herejes, hermano, como por ejemplo los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová y los cristadelfianos, digamos, entre las sectas más conocidas y más predominantes. Ellos dicen, la gente salvada, la gente que va a ir al cielo, la gente que va a entrar, hermano, al cielo, ellos sostienen que digamos, esas personas van a estar eternamente con Dios. Y cuando uno les dice, ya, ¿y qué va a pasar con la gente que muera sin Cristo? Ellos dicen, no, la gente que muera sin Cristo van a ser castigados. ¿Y de qué manera? Van a ser castigados de la manera de ser aniquilados, ¿ya? O sea, ellos dicen que el castigo será dejar de existir, pero eso no lo enseña la Biblia, ¿ya?
Eso no lo enseña la palabra de Dios, ¿ya? Y hay otros, hermanos, que incluso en el mundo evangélico han sostenido la idea de lo que en un lenguaje popular, en un lenguaje, hermano, coloquial, se le ha denominado el perdonazo, ya el perdonazo. Y uno, hermano, de los teólogos connotados en el mundo evangélico que sostuvo esa postura se llamó William Barclay. Ya William Barclay tiene un profundo conocimiento acerca, por ejemplo, de la cultura judía, etcétera. En ese aspecto, hermano, es muy útil dicho escritor. Pero en cuanto, hermano, a esta doctrina de la justicia de Dios y del castigo de Dios, ellos, hermano, o él y los que lo siguen a él, por lo tanto ellos son de la idea que finalmente cuando ocurra el juicio de Dios, William Barclay junto a quienes le siguen y otros más sostienen de que Dios los va a perdonar a todos. Por lo tanto, ellos dicen que no existe cosa como el infierno, aunque la Biblia hable abiertamente del infierno. Entonces, en la postura que ellos aseveran, ellos dicen, hermano, de que finalmente Dios los va a perdonar a todos los que estén en el infierno, hermano, a la gente que ha rechazado a Cristo, a los ateos, a los agnósticos, hermano, por ejemplo, a Hitler, a Stalin, a Mussolini, hermano, a Trotsky, a todos los genocidas, digamos, Pol Pot, Mao Zedong, hermano, etcétera, a toda la gente, hermano, que ha hecho un daño terrible a la sociedad, a los soberbios, o sea, estos tipos dicen que toda la gente que está en un castigo hoy actualmente va a llegar el momento cuando Dios los va a juzgar y Dios los va a sacar a todos de ese castigo y los va a perdonar. Incluso, dicen ellos, hermano, que Dios va a perdonar hasta, escúchelo bien, hasta a el diablo y los demonios. Qué tremendo, hermano. Una cuestión realmente satánica, hermano, total. Ya, y hay gente que se consuela con eso, dice, no, bueno, al final va a ocurrir el perdonazo y Dios nos va a perdonar a todos. Pero, hermano, de la única manera que alguien pueda ser salvo es por medio de Cristo. Es por medio, hermano, de vivir la fe en Cristo, hermano, y, hermano, vivir en la fe del Hijo de Dios. Esa es la única manera, hermano, de ser salvo, de haber sido lavados con la sangre del Cordero. Esto, hermano, para muchos, hablar de estos temas es realmente terrible, ya es escalofriante. Y hay algunos, hermano, que no bastándole la Biblia para aceptar lo que dice Dios, han llegado a, por ejemplo, a querer alimentar su convicción acerca de que esta es una doctrina cristiana, que, hermano, han tenido que recurrir a unos audios que dicen que se grabó del infierno, etcétera. No, un cristiano no necesita oír ninguna grabación de nada, porque cree lo que Cristo enseñó, cree lo que Cristo enseñó. Qué tremendo, hermano. Así que hoy vamos a estar hablando un poquito acerca del infierno, hermano, de esta doctrina, hermano, que la enseñó mayoritariamente Cristo, ¿ya? Hay muchas personas que de repente juegan con Dios, juegan con la fe cristiana, juegan con la doctrina cristiana. Otros que, hermano, se vienen burlando de Dios una y otra vez, hermano, no toman en serio el evangelio. Y estas personas, hermano, en su irreverencia, donde juegan así con la fe, en cualquier momento el fuego consumidor los puede terminar devorando y el Dios de la gloria puede enviarlos al infierno. ¿Ya? La palabra infierno viene del latín infernus, ¿ya? Y esta palabra habla acerca de un descender a un lugar, de pasar de un lugar, hermano, a otro lugar. Implica la morada de los espíritus
hermano, condenados. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Es una doctrina cristiana y es una doctrina, hermano, que pretende hacernos entender que Dios no solo es amor. Ya los testigos de Jehová le enseñan digamos, a la gente preguntas falaces, porque ellos dicen, ¿cómo un Dios amoroso puede enviar a un alma al infierno? Pero la premisa, hermano, que sostienen estos heréticos es que pasan por alto, entre otras cosas, que Dios no es solo amor. Dios es amor. Si puede me da cuenta, por favor. Dios es amor. De bendiga a la hermanita Francesca, que no nos ha podido acompañar aquí en la radio, en el programa radial, porque todavía está con la laringe afectada aquí. Ya por eso no puede hablar bien. Pero así que usted ore por ella para que el Señor la restaure completamente y esté junto a nosotros, ¿ya? Así que Dios la bendiga a la hermanita Francesca. Entonces, mis amados, allí se pasa por alto que Dios no es solo amor, sino que también Dios es justo. Entonces, ¿quién será el que mandará, hermano, al infierno? El Dios justo, la justicia de Dios, el Dios que es santo, la santidad de Dios, hermano, condena al pecador que ha renunciado a aceptar el sacrificio de Cristo. Qué tremendo, hermano. Ya, así que cuando en la secta, hermano, solo enfatizan en uno de los atributos de Dios en desmedro de otros atributos, lo que están haciendo es deformando lo que, digamos, ellos entienden de Dios. El Dios amoroso salva por la obra de Cristo. Y ese mismo Dios que es justo, al ver que hay personas que no aceptaron la obra de su Hijo, hermano, lo que ocurre es que esa persona es enviada al castigo eterno. Entonces, es el Dios justo, es el Dios santo que, hermano, le retribuye al pecador inconverso, digamos, con el castigo que se merece por su pecado. ¡Qué tremendo! Así que tanto los que hablan solo del Dios justo, en desmedro del Dios, por ejemplo, amoroso, fallan, yerran. Nosotros como cristianos tenemos que hablar de Dios, digamos, en el esplendor de cómo hablan las Escrituras. Dios es justo, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es amoroso, Dios es benigno, Dios es misericordioso. Los testigos contra Jehová dicen, ¿cómo un Dios amoroso enviará, hermano, a un alma al infierno? Entonces, lo que ellos hacen es desconocer que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es perfecto. Qué tremendo, hermano. El otro error, hermano, porque el primer error de la secta de los testigos de Jehová, entre otras, es que no conocen ni entienden bien la naturaleza de Dios y sus perfectos atributos. Por otro lado, hermanos, distorsionan digamos, la concepción de esa alma, porque ellos van a entender que prácticamente un alma inocente va a ser enviada al castigo eterno. Y eso es una tremenda falacia. Queridos, el Dios justo, el Dios perfecto, el Dios santo, el Dios bendito por los siglos de los siglos, enviará al infierno a los pecadores. A los pecadores, a los seres humanos que nacieron en pecado y que vivieron una vida de rebelión constante contra Dios. Qué tremendo, hermano. Queridos, las sectas van a distorsionar dos cosas esenciales: la naturaleza de Dios, los atributos de Dios por un lado, y por otro lado, desvirtuarán la concepción del ser humano según lo describen, según lo describe las Escrituras, es decir, toda la Biblia. Queridos, los que se irán a la condenación eterna no serán seres impolutos, no serán seres
sin pecado. No, irán al infierno las criaturas, hermano, pecadoras que nacieron en pecado y que vivieron en pecado y sobre todo que rechazaron voluntariamente la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Ahora, ¿qué es lo que quiere el diablo? El diablo quiere, hermano, que la gente no sepa esta verdad. El diablo quiere que la gente no sepa esta realidad. El infierno existe. El castigo eterno es real. El Hades es un lugar que existe, hermano, y allí irán a pasar, hermano, un tormento por los siglos de los siglos, las almas, hermano, que sufrirán el castigo de Dios. Y ese juicio, hermano, porque al infierno van en alma y en espíritu. En alma y en espíritu. Y posterior, hermano, al milenio, en el juicio del gran trono blanco, los pecadores por Dios serán sacados del infierno, pero para presentarse al juicio del gran trono blanco, y allí Dios le dará cuerpo, un cuerpo corruptible, y allí, hermanos, serán juzgados en el juicio perfecto del gran trono blanco, para posteriormente ser condenados, ya no solamente en espíritu y en alma, sino que ahora también en un cuerpo, digamos, luego, digamos, de la resurrección corruptible, serán enviados también con un cuerpo corruptible al lago de fuego y azufre, que viene a ser el castigo final, del cual no saldrán jamás. Qué tremendo, hermano. Y cómo no hemos de hablar de esto con dolor, porque es terrible, hermano, es terrible esta doctrina. Ya George Whitefield, el gran predicador, hermano, del siglo XVIII, cuando predicaba de esto, hermano, se quebrantaba profundamente. Y para uno, hermano, es fuerte hablar de esto, es fuerte, pero es una verdad, es una verdad. Aquellas personas que han muerto sin Cristo, aquellos familiares que han muerto sin Cristo, aquellos seres humanos que han muerto sin Cristo, sin arrepentirse de sus maldades, yacen hoy en el infierno eterno por los siglos de los siglos de los siglos, esperando un día el presentarse al juicio del gran trono blanco para recibir un cuerpo corruptible y ser enviados al lago de fuego. Esa es la verdad. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dijo también a sus discípulos, Lucas capítulo 16, verso 1. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. A lo mejor me voy a adelantar aquí un poquito en esta lectura para que el tiempo nos dé. Ya vamos a ver del versículo. Voy a ver del versículo. Acá está. Verso 19. Lucas 16, verso 19. Luego usted lea del verso 1. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. O sea, hermano, aquí está hablando de dos hombres que, hermano, recibieron dos destinos muy diferentes, muy diferentes. Uno era un rico y otro, hermano, era un ser humano, digamos que era un mendigo, era una persona indigente, era una persona que pedía, era una persona también enferma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la Biblia lo describe que tenía llagas. Algunos sostienen que era algún tipo de de lepra o algún tipo de problema en la epidermis, en la piel. El asunto, hermano, es que uno estaba viviendo los deleites temporales y el otro estaba, hermano, sufriendo aquí en la tierra. Dice,
y ansiaba saciarse, que en el mendigo que se llamaba Lázaro, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Qué tremendo, hermano. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. O sea, esta persona, hermano, era un mendigo, era un indigente y era una persona que tenía, hermano, profundas heridas. Era una persona que tenía llagas, ya heridas, hermano, que estaban expeliendo, digamos, toda esa putrefacción, hermano. Y resulta, hermano, que esta misma persona, hermano, recibía un tipo de alivio en su cuerpo donde estaba lleno de llagas. Recibía un tipo de alivio porque venían perros, hermano, venían perros y lamían sus llagas. Es decir, era una persona, digamos, mendiga. Estaba enfermo de una eventual enfermedad como la lepra o algo similar. Y esta misma persona padecía hambruna, tenía mucha hambre y ansiaba saciarse de las migajas. Tenía mucha hambre. Qué tremendo, hermano. Dice, y aconteció que murió el mendigo, y mira lo que dice, y fue llevado por los ángeles, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Qué tremendo, hermano. Los ángeles. Ahora, ¿por qué este mendigo fue llevado al cielo? Lo que pasa que al seno de Abraham iban los que eran hijos de Abraham. Iban los que tenían fe en el Dios de Abraham. Por lo tanto, si este mendigo, si este judío que era mendigo, que estaba pasando problemas económicos terribles, que estaba viviendo en una situación de indigencia, que tenía una enfermedad física, a pesar de todo lo que estaba viviendo, a pesar de la enfermedad que estaba padeciendo, a pesar de la ruina económica que había experimentado él, a pesar, hermano, de todo lo que él estaba sufriendo, había algo que él no había perdido. ¿Saben lo que no había perdido? Hermano, este hombre, este Lázaro, había perdido todo menos la fe. Había perdido su economía, había perdido también, por ejemplo, la compañía, su compañía eran los perros. Hermano, había perdido la compañía de familiares, había perdido, hermano, su salud, había perdido lo que terrenalmente se puede decir, había perdido todo. Pero lo que no había perdido era su fe en Dios. Oh, qué tremendo, hermano. Qué tremendo, hermano. O sea, hay algo que le duele al ser humano, es cuando su economía es tocada. Es cuando su economía, hermano, de haber sido un empresario, de haber sido un profesional, de haber sido un emprendedor, verse en la máxima ruina. Eso fue lo que en alguna medida sucedió con Lázaro. Experimentó una de las ruinas que destruyen más a las personas, sobre todo en el plano psicológico, una ruina económica. Qué tremendo, hermano. Impresionante. La otra cosa que él experimentó, mis amados, fue, hermano, la ruina física. Si hay algo que nosotros amamos, hermano, es estar con una buena salud. Hay personas que dicen, yo cambiaría todos mis recursos por tener salud. El gran hermano fundador de la compañía Apple, hermano de apellido Jobs, este hombre multimillonario, este magnate dijo, tengo recursos, tengo dinero, puedo comprar lo que yo quiera. Puedo hacer lo que yo quiera, pero lo que no puedo hacer es pagarle a alguien para que lleve mi enfermedad. Oh, qué tremendo, hermano. Qué tremendo, qué tremendo. Realmente la salud, hermano, es impagable. Gente que tiene millones de pesos, millones de dólares,
no pueden, hermano, comprar salud. Qué tremendo. Y que Dios tenga misericordia de usted y que Dios tenga misericordia de mí, que Dios se apiade de nosotros. Lázaro, hermano, había perdido su economía, había perdido su salud y número 3, había perdido la compañía. Qué tremendo, hermano. Oye, porque cuando el dinero se va, cuando, hermano, cuando la economía se fuma, cuando vienen las deudas, cuando viene la hambruna, cuando viene la enfermedad física, hermano, por lo general, los supuestos amigos se van. No los vaya a ver. No vas a ver a los aprovechadores. No vas a ver a los chupasangre. No vas a ver a los que se acercaban a ti, como decimos acá en Chile, para pechar, para sacar un provecho de ti. Esos se van a ir. Esos van a ser los primeros en arrancar en tu ruina. Queridos, Lázaro, hermano, había perdido compañía, familia, amistades. Allí estaba, hermano, en esa situación. Y súmale que estaba con una profunda hambruna. Qué tremendo, hermano. Oye, todo lo que le había pasado, hermano, era para que él humanamente se pusiese a renegar de Dios o de su fe o de su dependencia de Dios. Pero ¿sabes qué, amado? Lázaro no perdió lo más importante, o no perdió lo que lo llevaría a la presencia de Dios, no perdió su fe en Dios, no perdió sus convicciones, no perdió su amor por Dios. Qué tremendo, hermano, qué tremendo este hombre de Dios, qué tremendo este hombre de Dios. ¿Qué te ha robado, hermano? ¿Qué te ha robado el que tu economía vaya en un descenso? ¿Qué te ha robado la enfermedad? ¿Qué te ha robado, digamos, el estar padeciendo tremendas tribulaciones? ¿Qué has perdido? Lo que te quiero decir, mi amado, con todo el amor del Señor y que Dios nos ayude a todos, es que no puedes perder tu fe. No puedes perder tu fe. Dice la Escritura que este tremendo varón de Dios, Lázaro, este tremendo siervo de Dios, cuando murió, hermano, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fue llevado por los ángeles. Qué tremendo, hermano. Impresionante, lo toman los ángeles. Y ojo, no dice por un ángel, dice por los ángeles, porque este hombre se había aferrado a Dios, este hombre amaba a Dios, este hombre confiaba en Dios, este hombre creía en Dios, por lo tanto en toda su calamidad se aferró a Dios. ¿Y qué es lo que hizo Dios? No le envió un ángel, le envió ángeles a buscarle, envió ángeles de Dios a buscar su alma y su espíritu, es decir, su ser interior, para llevárselo al seno de Abraham. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Y mira el contraste. Y murió también el rico y fue sepultado. Así es el contraste. A uno se lo llevan los ángeles, se lo llevaron, hermano, a ese lugar llamado el seno de Abraham, que era una especie digamos, de paraíso. Y, hermano, para la gloria de Dios, él estuvo con Abraham, hermano, con el padre de la fe. Con el padre de la fe. ¡Qué tremendo, hermano! Y por otro lado, murió el rico, no se da el nombre, hermano, de este ser, pero murió el rico y se lo llevaron, hermano, a la sepultura para finalmente su alma despertar y su espíritu despertar en el castigo eterno. ¡Qué tremendo, hermano!
Impresionante. Tuvo todo, tuvo todo. Fue un rico, vestía con lino fino, vestía de púrpura, hacía banquete todos los días con esplendidez. Tenía todo lo que un ser humano querría tener aquí en la tierra. No estaba enfermo, tenía una gran economía, tenía mucha buena ropa, muy buena pinta, pero no tenía algo, no tenía fe, no tenía temor de Dios, no tenía obediencia, no tenía humildad con Dios, no tenía, hermano, lo que tenía, Lázaro. Qué tremendo, hermano. Oh, qué tremendo. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ya, o sea, el rico fue sepultado. Y mira cómo dice después la Biblia. Y en el Hades alzó sus ojos. O sea, ya estaba muerto. Ya estaba muerto, su cuerpo estaba en la tumba, su cuerpo, hermano, se había quedado allí en la sepultura, pero su ser interior, su alma, su espíritu, hermano, fue a un lugar. Su ser interior se dirigió no al seno de Abraham, sino que el alma y el espíritu, es decir, el ser interior del rico, fue, hermano, a un lugar que se llama Hades. Y dice, y en el Hades alzó sus ojos. Qué tremendo, hermano. ¿Qué significa esto? Que este hombre, hermano, luego de morir, su alma y su espíritu se fue a un lugar, a un recinto, a un sector, y fue llevado a ese lugar, hermano, que es un lugar de tormento. Dice aquí, dice el texto, dice aquí la palabra, y en el Hades alzó sus ojos, es decir, todavía estaba consciente. Qué tremendo, hermano. Esto es lo que rechazan las sectas. Las sectas no quieren aceptar de que el hombre luego de morir sigue consciente. Algunos siguen consciente en el paraíso de Dios y otros, hermanos, siguen conscientes en el castigo del infierno. Los que son salvos solo por creer en Cristo y vivir para Él. Y por eso ellos están, hermano, en el paraíso. Y los que se pierden, hermano, por haber rechazado la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Se van al infierno, hermano, por haber rechazado al Salvador. Se van al Hades porque, hermanos, rechazaron el amor de Dios en la persona de Cristo. Qué tremendo, hermano. Oh, qué tremendo, hermano. Impresionante. Y en el Hades alzó sus ojos. Y estando en tormentos, queridos, la persona que muere con Cristo va a un lugar de delicia, va a un lugar de paz, va a un lugar de gozo. Parte de este escenario, su cuerpo va a la tumba, a la sepultura, pero su alma y su espíritu son tomados por ángeles. Ángeles se lo llevan, hermano, al paraíso de Dios, a tener una plenitud de gozo, de paz, de alegría, y en ese lugar, hermano, están conscientes. Pero los que mueren sin Cristo, hermanos, se van a un lugar, como dice aquí la Escritura, ya a un lugar de tormento. Lo dice aquí, hermano, tormento. La persona, hermano, no está inconsciente, está consciente. Sabe quién es él o ella. Saben por qué están en ese lugar de condenación, digamos, eterna. Saben por qué están allí sufriendo. Saben por qué llegaron allí. Saben que no son inocentes. Saben que no son víctimas. Saben que ellos rechazaron el amor de Dios y terriblemente, hermano, en ese lugar llamado Hades están en una situación o en un estado de tormento. Qué tremendo, hermano. Estando en tormentos,
con S, es decir, diversos tipos de tormento. Por lo tanto, mis amados, hemos de jugar con nuestra salvación. Hemos de no considerar con el máximo respeto, con el máximo temor lo que Dios ha hecho por nosotros. Hemos de ignorar la obra de Cristo. Hemos de desvalorizar la obra de Cristo. Seríamos tan necios para actuar, digamos, como tantos que han despreciado la obra de Cristo, que han abandonado a Cristo, que le han dado las espaldas a Cristo, que han dicho, es que tengo otras cosas mucho más importantes que hacer. Ya hay muchos que tal vez le quieren decir a Cristo, Señor, yo te quiero seguir, pero no me hables de cruz. No, yo te quiero seguir livianamente, sin dificultades, sin problemas, a mi pinta, cuando yo quiera, cuando me sobre el tiempo. No, esa manera de seguir a Cristo, hermano, no es validada por la Biblia. Si hay alguien que usted conoce que no toma en serio el seguir a Cristo, esa persona, hermano, que finalmente se está burlando del evangelio, es candidato para ir a conocer a ese rico que vivió sin Dios. Qué tremendo, hermano. Dios nos libre, Dios nos guarde, Dios nos proteja, Dios coloque en nosotros un profundo amor por Cristo y por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Qué tremendo, hermano. Impresionante la palabra. Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. Qué tremendo, hermano. Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. Qué tremendo, hermano. Y a Lázaro, Lázaro estaba con Abraham. ¿Por qué? Porque los ángeles lo habían llevado a un lugar que se llama el seno de Abraham, que era un tipo de paraíso. Qué tremendo, hermano. Lo vio ahora, hermano, como digamos, el ex mendigo, el ex enfermo, el ex abandonado, ya no estaba enfermo, ya no estaba abandonado, ya no estaba arruinado, ya no estaba en esa condición. Ahora por su fe en Dios, por haber amado a Dios a pesar de lo que él estaba viviendo, por haber amado a Dios y aferrarse a él, al Dios verdadero, al Dios de las Escrituras, ese hombre, luego de la muerte, fue llevado, su ser interior, su alma y su espíritu, fue llevado él al seno de Abraham, al paraíso de Dios. Y, hermano, el rico, el ex rico, porque ahora estaba en el infierno, el ex rico veía a ese hombre que había menospreciado toda su vida. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Y uno dice, ¿cómo las sectas pueden negar lo que dice la Biblia? ¿Cómo las sectas pueden negar lo que dice la palabra de Dios? Y la única conclusión es que están reprobados por Dios. Dios los ha reprobado, hermano. No son familia de Dios porque son herejes, porque niegan lo que Cristo enseñó. Lo que Cristo enseñó, ellos lo niegan. Qué tremendo, hermano. Es realmente impresionante la palabra de Dios. Impresionante las Escrituras. Niegan lo que se enseña con tanta claridad. Ahí varios hermanos han ido colocando versículos. Niegan lo que dice la Biblia de manera tan clara, hermano. Y de verdad que nuestro deseo es que todos, o que la gran mayoría de las personas que nosotros conocemos puedan arrepentirse. Amén. Pero no podemos olvidar que si hay alguien que muere sin Cristo, no se va a aniquilar, y menos se va a salvar igual si rechazó a Cristo. O sea, si alguien rechaza a Cristo, no puede pensar que se va a salvar. Se va a ir, hermano, al infierno eterno. Qué tremendo, hermano. Impresionante las Sagradas Escrituras. Ahora Lázaro estaba gozando en el seno de Abraham.
Ahora Lázaro estaba gozándose en el seno de Abraham. Ahora Lázaro, por su fe mesiánica, estaba en el seno de Abraham. Ahora Lázaro era salvo en ese lugar. Pero por el contrario, el rico, por haber rechazado a Dios, por haber rechazado la obra de Dios, estaba en el infierno eterno. ¡Qué tremendo, hermano! Nosotros los cristianos no debemos olvidar esto, hermano. Cristo lo predicó, Cristo lo enseñó. Imagínense todos los detalles que da acerca de esto. ¿Por qué Cristo da estos detalles? Mira, los adventistas del séptimo día, los adoradores de Elena de White, ¿saben lo que dicen? Los adoradores de Elena de White dicen, hermano, que esto es simplemente una parábola. Esto no es una parábola, hermano. Esto es la palabra de Dios. Esto es literal. Esto es escrito. Una parábola no tiene nombres propios. Aquí se habla de una persona llamada Lázaro. Se está hablando de una persona, hermano. Y lo que Dios quería hacer entender a todos los que le estaban oyendo, hermano, y particularmente, hermano, esto se lo estaba exponiendo a sus discípulos, y también, hermano, estaban incluso oyéndolo otro tipo de personas. ¿Por qué Jesús le estaba diciendo eso? Para que ellos no fueran al infierno. Qué tremendo, hermano. Pasará un año, pasará 10 años, pasarán 100 años, pasarán 1000 años, hermano, y la persona que está en el infierno jamás saldrá de allí, hermano, a no ser para luego ser enviado a un lugar peor, que es el lago de fuego que arde con fuego y azufre por los siglos de los siglos. O sea, nadie puede pretender que de esa condenación eterna va a salir y se va a ir al cielo. Eso es imposible. Es imposible, porque la salvación solo es por la obra de Cristo mientras la persona viva. Mira lo que dicen las escrituras, hermano, en el verso 14. Cristo está tratando de hacerlo reaccionar. Cristo está tratando de hacer reaccionar a los oyentes. Cristo está tratando de persuadir a las personas que están oyendo. Y mira, hermano, mira lo que hicieron algunos, dice, y oían, esto está en el verso 14, unos versos antes. Dice, y oían también todas estas cosas los fariseos. Ya, porque Cristo, antes de hablar de Lázaro, fue hablando de otras palabras para hacerlo reaccionar. Y mira lo que ellos hicieron, dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. ¡Oh, qué tremendo, hermano! Oye, Cristo le estaba hablando de una realidad tremenda, hermano. Mira, en los versos anteriores el Señor le dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Cristo le estaba hablando unas palabras claras, directas, viscerales. Y estos tipos, hermano, estos necios, estos bobos, estos ciegos, hermano, se estaban burlando de Cristo. Entonces, luego de las burlas, ¿qué es lo que hizo Cristo? Cristo se quedó callado. Cristo dijo, bueno, ya mejor no sigo hablando porque nadie me recibe. No, hermano, luego de oír las burlas, Cristo entró más profundo ahora a hablar acerca de la realidad de la vida después de esta vida, y se pone a hablar, hermano, finalmente de Lázaro y del rico. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Entonces él, dando voces, dijo, refiriéndose aquí al rico, entonces él, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¡Qué tremendo, hermano! Y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¡Oh, qué tremendo, hermano!
Mira lo que dijo el rico, hermano. Ya todas sus riquezas eran algo pasado. ¿Usted cree que pensó en los banquetes de este tipo en este momento que va relatando la escritura? ¿Usted cree que pensó en las comilonas que se dio? ¿Usted cree que pensó en los banquetes? ¿Usted cree que pensó en su ropa púrpura? ¿Usted cree que pensó en su estatus económico que él tenía? Mira, era tan grande el tormento que ya el tipo ni se acordaba. Muchos eruditos dicen que cuando la persona se vaya al infierno, hermano, cuando esté en ese lugar, cuando el pecador, hermano, que ha rechazado a Cristo, porque finalmente es el más grande, ese es el más grande de los pecados, que un pecador, hermano, rechace la obra de Cristo. Mire, todos los deleites que esa persona pudo haber tenido mientras vivía, cuando vaya al infierno van a bastar unos segundos para que se olvide completamente de sus placeres temporales. ¡Qué tremendo! Oh, bendito Dios. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Qué terrible, hermano, qué tremendo, qué tremendo. Mire, ahora estaba implorando, pero ya estaba en la condenación, ahora estaba pidiendo misericordia. Pero cuando Lázaro estaba enfermo, cuando Lázaro tuvo llaga, cuando Lázaro estuvo, digamos, en condición de indigente, cuando Lázaro, teniendo una fe, estaba siendo probado, el hombre nunca tuvo misericordia. Y cuando él apareció en el Hades, él estaba pidiendo lo que nunca dio. Qué tremendo, hermano. Oh, qué tremendo, hermano. Cuánta gente en el infierno hoy debe estar pidiendo lo que nunca dio. ¿Cuántos que hoy están en el infierno deben estar pidiendo lo que nunca entregaron? Qué tremendo, hermano. Entonces él dando voces, o sea, fue un momento terrible para él que probablemente lo llevó a gritar, hermano, dando voces. Es decir, no es que dijo: oiga, Padre Abraham, no, o sea, se puso a gritar, hermano. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Qué tremendo, hermano. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, es decir, un abismo, porque es cima con S, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, ¿quién? El rico. Entonces el rico le dijo: te ruego pues, padre. Ahora estaba reconociendo que Abraham era el padre de la fe, pero ella estaba en el infierno, ya no le servía. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Leo nuevamente. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, es decir, tienen la Biblia para ese momento, tienen el Antiguo Testamento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él, el rico quería que alguien fuera a decirles a sus familiares que lo que Lázaro tal vez cuántas veces les dijo, que lo que enseñaban los siervos de Dios del Antiguo Testamento, era verdad. O sea, ellos, hermano, a ellos no les bastaba
creer lo que los predicadores, lo que los profetas y lo que la misma Biblia les había enseñado. Al rico no le bastaba eso. ¿Qué es lo que quería el rico? El rico quería que fuera alguien a decirles del más allá, que le fuera a decir, oye, sí existe el infierno, existe el Hades, así que mejor conviértanse. Pero Abraham le dijo no. No, yo no te puedo decir sí a aquello. ¿Por qué? Porque Dios ya estableció que la gente tiene que creerle a la palabra de Dios. Y si la palabra enseña de que existe un infierno, sí, Moisés y los profetas hablan de que existe una condenación eterna, ellos no necesitan ninguna experiencia sobrenatural. A ellos les basta. Mira lo que dice. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Qué tremendo. Es decir, crean a lo que dice la palabra. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, si no le creen a la Biblia, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Oh, qué tremendo, hermano. Qué tremenda es la palabra de Dios. Queridos, no podemos negar la realidad del infierno eterno. Así que, mis amados, aferrémonos a Cristo, vivamos para Cristo, no nos apartemos jamás de Cristo. Cristo es el único Salvador para nosotros. Ya estamos terminando, mis amados, ya estamos culminando. Queridos, estamos en los días de campaña radial para reunir los recursos de nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Aquellos que puedan colaborar a esta hora de fe lo pueden hacer a los datos que comúnmente, hermanos, se dan en este medio de gracia. Queridos, estamos culminando este tiempo radial. Sigamos a Cristo y no nos apartemos de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, yo quiero darle gracias por haberme dado este honor de estar en Radio Plenitud. Permítanos, Dios, el poder, mi Señor eterno, mantenernos en las manos de Cristo. Cristo dijo, mis ovejas están en mi mano y nadie las arrebata de mi mano. Dios, ayúdenos a nunca apartarnos de usted. Denos la capacidad de perseverar, que su Espíritu Santo nos dé las fuerzas para perseverar y continuar hasta la patria celestial. Gracias, Dios amado, por la obra de Cristo en la cruz. Gracias por el Espíritu Santo que nos insta a seguir adelante y que nos guía a toda verdad. Gracias, Espíritu Santo, porque usted nos ayuda en nuestras debilidades. Gracias, Padre, por enviar al Cordero de Dios inmolado antes de la fundación y preparado antes de la fundación del mundo. Bendiga a mis hermanos, aquellos que están débiles espiritualmente, levántelos. Aquellos que todavía no toman la mancera, mi Dios eterno, con convicción, con radicalidad, con compromiso, ínstelos por el poder del Espíritu Santo a seguir adelante, aferrados a la gracia de Cristo. Dios, nos aferramos a la gracia de Cristo y muchas gracias, mi Dios. Ayúdenos a alimentar nuestro amor y nuestra fe en el Hijo de Dios. Y le adoramos, Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gloriosa Trinidad. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Mis amados, un fuerte abrazo. Que Dios me los bendiga enormemente. Sigamos adelante con Cristo, mis amados, y no nos soltemos de Dios. Amén. Dios bendiga a todos nuestros auditores de la Radio Plenitud 1380M y ya hemos culminado para la gloria de Dios.